www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de YSUCA. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre Bitcoin y riesgo país. Para hablar sobre ese tema se encuentra con nosotros César Villalona. Él es economista. Muy buenos días, César. ¿Qué tal, Kenia? Gracias por la invitación. Gracias a usted por siempre estar pendiente y pues por aceptar la invitación a Radio YSUCA para abordar este tema. César, comencemos. Bueno, el ministro de Hacienda dijo recientemente en unas declaraciones que daba a la prensa que están esperando el momento adecuado para emitir este bono Bitcoin o bono volcán, que se le ha dado en llamar, de $1,000 millones y que están esperando las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Recordemos que se había anunciado que se iba a emitir este bono allá por marzo, ¿verdad? Y se ha venido atrasando. ¿Considera usted que al final será posible, o si existen esas condiciones que se necesitan para emitir ese bono que tanto anuncia el gobierno? Bueno, yo creo que siempre existe la posibilidad, porque hay empresarios que pueden asumir el riesgo de comprar los bonos, tenedores de bonos que hay en el mundo, millonarios, que podrían agarrar ese bono y entregar el dinero. Podría ser, pero las condiciones que hay en este momento y las que vienen no son favorables. A mí me llama la atención lo que dice el ministro, porque de esto se viene hablando desde hace rato y las condiciones no estaban tan malas como ahora hace un mes o hace 2 meses. Él habló de que el Bitcoin ha bajado, pero hace un mes $1 valía 40,000 y pico de Bitcoin, llegó a como 46, 48,000, ahora está en 36, 38. Y el riesgo país estaba en 15%, por ahí por enero, y ya había subido un poquito hace un mes, ahora está en 23%. Es decir, que si fuera por las condiciones, ellos lo pudieron haber vendido en enero, o lo pudieron haber vendido en febrero, incluso en marzo. Yo creo que esa no es la razón. Yo creo que esa es una explicación que él da, pero para mí las razones son otras. No es el precio del Bitcoin. Mañana puede estar a 48, puede estar a 50, puede estar a 60 y se le va a seguir dificultando, porque el problema está en lo siguiente. Primero, eso es muy volátil. Un empresario que le entrega $1,000 millones, digamos, si fuera uno, $1,000 millones al gobierno salvadoreño a cambio de un bono Bitcoin. Bueno, son 500 en Bitcoin y 500 en dólares, digamos 500 millones en Bitcoin, así es que lo quieren vender, y lo agarra y lo compró a 40,000 por uno. Al día siguiente puede tener 30,000 o puede tener 20,000, es decir, entrega $500,000 millones al gobierno, compró 500 millones, agarra el bono y ese Bitcoin puede perder de valor en cuestión de segundos, o puede aumentar de valor en cuestión de segundos, porque cada 10 segundos varía la relación Bitcoin-dólar. Entonces, arriesgarse a eso es muy peligroso. No le veo tanta facilidad, nunca se descarta, pero eso es un casino. Entonces, es una cifra muy grande, porque una cosa es andar especulando con esa moneda, con una determinada cantidad de dinero, pero otra cosa es esta cifra tan alta. Lo segundo es que las condiciones del Estado para pagar esa deuda no son muy seguras. El riesgo país se ha estado deteriorando desde el año pasado. En este momento está en 23%. Eso es lo que quiere decir, el riesgo país es que el Estado salvadoreño tiene mucho riesgo de no pagar la deuda.
Y también la calificación de riesgo, la calificación crediticia cayó en CCC, que dice exactamente lo mismo, riesgo de pago de la deuda. ¿Cuál es el problema? Que la deuda ha crecido 25% en los últimos 2 años. Ya está una deuda que estaba en 19.800 millones de dólares, la deuda pública en diciembre del 2019, en este momento está en 24.600 millones. Es un crecimiento demasiado grande. La economía está entrando en una fase de estancamiento, de acuerdo a algunos indicadores, tal vez lo podemos ver más adelante. En una fase de estancamiento, las finanzas públicas no están bien, el gobierno no tiene cubierto el presupuesto del año, el gobierno no termina de negociar con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 1.300 millones, y eso es clave para los tenedores de bonos, para los que le prestan al país, ya sean estados, organismos multilaterales, bancos o empresarios individuales. Y la medida que se prolonga la negociación con el fondo o que no se llega a un acuerdo y que no se soluciona el problema del financiamiento para terminar el año y no se dan garantía de que el gobierno va a conseguir 800 millones para pagar en enero una deuda que vence en enero, que lo tiene que conseguir este año, el riesgo país va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la semana que viene posiblemente ya no esté en 23%, sino en 25%. Ese es un índice que en la medida que crece, lo que quiere decir es que es más riesgoso el pago. Lo otro es que ese índice no se hace solo sobre la relación deuda-PIB. Quiero decir esto porque el ministro de Hacienda también dio unas declaraciones que me parecen muy limitadas. Él dijo que con el Fondo Monetario no se está negociando un préstamo, no se le está pidiendo dinero, sino que es una relación, es fortalecerla. Pero todo el mundo sabe que en abril del año pasado el gobierno sacó públicamente un comunicado del Banco Central, en abril del 21, donde anunció que estaba negociando con el fondo, pero sabemos que estaba negociando de finales del 20, pero lo hizo público en abril del 21, un documento público donde habló de la negociación de 1.300 millones de dólares. Y el fondo le pone condiciones para apretarle ese dinero, es decir, que sí es para dinero. Yo creo que el ministro no debería dar unas declaraciones de ese tipo. Lo segundo es que en este índice, que el fondo lo tome en cuenta, y todos los organismos financieros, que se llama ENVI, que es el que mide el riesgo país, ese índice no se construye solo sobre la relación deuda-Producto Interno Bruto, que está como en 87%, está muy alta. Ese es un indicador para saber si la deuda es fuerte o no. Ellos se fijan también en lo siguiente. El indicador incluye varias cosas. Incluye el estado de la deuda, la evolución de la deuda, la posible tendencia de la deuda, el déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, que el año pasado fue muy alto, cerró 6% del PIB, la tendencia de las finanzas públicas, las tendencias económicas del país. Ellos están viendo, por ejemplo, que el índice de volumen de actividad económica en enero cayó menos 2%, menos 0.2%, que se está perdiendo empleo en enero y febrero. Eso quiere decir que hay menos inversión privada. Se perdieron 11.600 empleos en febrero con respecto a enero. Eso es muchísimo. En empresas formales, estoy hablando de gente que cotiza a las AFP y al seguro, y a la seguridad social, la persona despedida. Ellos están viendo todo eso, pero también se fijan en la corrupción pública, porque el tema de la corrupción es peligroso para el pago de la deuda, porque si hay mucha corrupción pública se sustraen recursos del Estado y eso afecta la capacidad del Estado de pagar su deuda y de invertir, y también se fijan en el Estado de Derecho. El índice se construye sobre todos esos indicadores: el Estado de Derecho, es decir, el respeto al marco constitucional. Se fijan, por ejemplo, en que aquí hay un fiscal impuesto. Hay 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos ilegalmente y 5 destituidos ilegalmente, que se modificó la ley de carrera judicial ilegalmente con una propuesta que llegó de la presidencia y no del órgano judicial, y eso obligó a sustituir el 30% de los jueces, que esos jueces responden al presidente de la República, que el fiscal responde al presidente y se eligió de manera ilegal. Todo eso lo miran, que hay persecución política, que están atacando a ONGs, que tienen sindicatos ilegalizados, 400, que atacan al mundo académico, incluyendo a la Universidad Centroamericana UCA, que han intentado difamarla desde el gobierno. Todo esto es público, no estoy diciendo nada que no se sepa. Entonces, con todo eso se construye el ENVI, con todos estos elementos. No es solo la relación de deuda-PIB. Entonces, eso no se ve que vaya a mejorar.
no se ve. Lo que se ve es que las finanzas públicas van mal, que no negocia con el fondo, que no se sabe si va a conseguir el dinero para terminar el año, los 800 millones para enero, y en ese contexto que no tiene eso resuelto, se está inventando vender bono Bitcoin por 1.000 millones, que es adicional al presupuesto. Eso no está en el presupuesto, eso fue una idea del presidente después de aprobado el presupuesto, no tiene nada que ver. Una cosa es conseguir 800 o 500 millones que están en el presupuesto, que lo autorizaron a vender bonos para cubrir el presupuesto, casi 500 millones, y otra cosa es que ya aprobado el presupuesto, el presidente de la República se le ocurra añadir otros 1.000 millones de bono Bitcoin para crear la ciudad Bitcoin, un casino en el oriente. Eso es otra cosa. Entonces hay demasiado manejo, yo diría que irresponsable, de la finanza pública y de la deuda, aparte de todo el problema político y jurídico que tiene el país. Por eso creo que se le va a hacer difícil, pero nunca se puede decir que no es posible, porque aparecen especuladores que dicen yo le compro a ese gobierno, no importa si me voy a arriesgar. Puede ser, pero a una tasa de interés muy alta y un plazo de pago muy bajo, si es que lo logran colocar, o sea, condiciones muy desfavorables. Sí. César, estos 1.000 millones no forman parte de esta deuda que usted mencionaba de 24.600 millones. Está en ese aumento del 25% que ha habido de aumento, no se cuenta. No, porque la deuda es la deuda desembolsada. Es así. Si hoy la Asamblea, por ejemplo, aprueba un préstamo de 100 millones de dólares, la deuda no sube. La deuda sigue en 24.600. Pueden aprobarlo hoy en una sesión de la Asamblea, que el gobierno le aprueban un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 100 millones. O le pueden aprobar que venda bonos por 500 millones. La deuda queda igual. La deuda solo sube cuando hay desembolso. Es decir, si logra el préstamo del BID, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo, 100 millones, y el BID le dice, dentro de 3 meses, aquí están 30 millones, porque te lo voy a desembolsar en 2 años. Y le da los primeros 30. Todavía faltan 70. Crece en 30. No crece en los 70, aún firmado el préstamo. Es cada vez que hay desembolso. Entonces, mientras no vendan los bonos Bitcoin, ese dinero no es deuda, ¿verdad? Y si lo venden y lo reciben todo de inmediato, ahí sube en 1.000 millones. Sube en 1.000 millones. Entonces, este dinero no está dentro de la deuda, ni está los 1.300 que están negociando con el fondo. Si lo negocian con el FMI, suponiendo que retome la negociación, el FMI le dice aquí hay 1.300 millones, pero te lo voy a dar en 1 año y medio, por ejemplo. Entonces la mitad en 1 año, en 6 meses, y la otra mitad sube cada vez que hay desembolso. Y la deuda disminuye cuando el gobierno amortiza al capital, no cuando paga intereses, solo cuando amortiza. Que por cierto, este año ha pagado más de 500 millones de dólares de deuda, y de eso más de 400 son de intereses. Los intereses no bajan la deuda. Si yo le debo 100 dólares a una persona y le tengo que pagar, se lo tengo que pagar con un interés de 10%, y le pago solo los intereses, que son 10, la deuda sigue en 100. Y si le pago 55 y 5 son de intereses y 50 son de deuda, le pago 55 y la deuda pasa de 100 a 50. Porque hay 5 que no bajan la deuda. Sí. Y nosotros estamos pagando del 75% de la deuda es intereses, de lo que el gobierno paga. Y el 25% es amortización. Y los intereses no son parte de la deuda. Es decir, esos 24.600 millones no incluye lo que hay que pagar de intereses. Eso es, si el gobierno agarrara en este momento 24.600 millones, si lo consiguiera, cancela su deuda. La cancela. Pero la deuda es mucho más alta, porque hay que pagar eso más los intereses. Entonces es una situación bastante dura. Muy difícil. Muy difícil. Eso lo sabe la gente que tiene su crédito, su tarjeta de crédito. La gente paga un crédito de la casa y ve como que no baja. Un préstamo de 40,000 dólares para una vivienda y una cuota de 300. Y paga 300 y ve que baja la deuda en 40 dólares. Porque el resto es interés, en los primeros años sobre todo. Entonces es muy fuerte este asunto. Ahora, César, ya entonces
en un caso que sí se emitieran estos bonos, la deuda tiende entonces a ir aumentando cada vez más. Pero ¿qué consecuencias tiene esto para la economía de los salvadoreños? Enfoquémonos ahí, porque a la gente le interesa saber también, bueno, cómo me va a afectar a mí, ¿verdad? Que la deuda vaya aumentando, la deuda país. Sí, vamos a ver, hay dos tipos de afectaciones. Una es que la deuda es tan grande, ya lo es, pero sí sigue creciendo, que su pago anual consume mucho dinero del presupuesto. Y eso significa que el gobierno tiene que desatender otras áreas. Por ejemplo, el año que viene hay que pagar en enero 800 millones, pero en el año no son 800 millones, eso es en enero. Pero en el año el pago de la deuda va a andar cercano a los 2.000 millones, más cerca de 600 que habrá que pagarle a las AFP. De hecho, la deuda de corto plazo de un año, ya entre este momento que estamos hablando y marzo del año que viene, está en 2.500 millones, que incluye pago de lete, de CETE, tarjeta de crédito. Pero eso lo puede pagar emitiendo lete. Pero digamos, la deuda que tiene que pagarle a gobiernos, a organismos multilaterales y a tenedores de bonos el año que viene va a andar por los 2.000 millones. Solo en enero son 800. Más a las AFP ponle 600. Estoy haciendo una proyección, más o menos. Si hay nueva deuda, eso súbelo, porque hay que comenzar a pagar el año que viene. Pero esa cantidad de dinero, 2.600 millones, supera todo el presupuesto del Ministerio de Educación y todo el presupuesto del Ministerio de Salud juntos. Es un poco más alto. Para un gobierno que maneja un presupuesto de 8.000 millones, tener que pagar 2.600 de deuda entre amortización e interés es demasiado dinero. Entonces, ¿cómo va a aumentar la inversión social? ¿Verdad? Porque nosotros preferimos que en vez de estar pagando deuda, bueno, hay que pagarla, pero me refiero, en vez de estar destinando mucho dinero a eso, destine más a lo que tenga un impacto positivo en la gente, que es apoyar al sector agropecuario, apoyar a la microempresa, mejorar los salarios, subsidiar, invertir en obras públicas, apoyar la educación, la salud, etcétera, la seguridad. El principal rubro del presupuesto nacional, el principal gasto es el pago de deuda. El segundo es educación, el tercero es salud, el cuarto es seguridad. Luego viene obra pública y Fuerza Armada. Bien, entonces ese es un primer problema, lo que consume del presupuesto. La gente puede decir, bueno, yo no lo siento, pero eso significa que no le aumentan el presupuesto a la Universidad de El Salvador, que no le aumentan el presupuesto al Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, este año le bajaron 11 millones, que no pueden subsidiar. Este año le quitaron 11 millones el subsidio a la energía, así arrancó el año, etcétera. Lo otro es si el gobierno llega a un momento en que no paga. La primera afectación es esta de las prioridades y de la falta de recursos para lo que ayuda al pueblo. Y lo otro es que caiga en un impago. Esa es una posibilidad que está planteada. Calificación crediticia triple C es riesgo de pago. Si cae en doble C, y puede caer en cualquier momento, significa que es inminente que no paga. Esa es la palabra que va a aparecer. Así se pone, es inminente que no va a pagar. Y si cae en C, que ya no está pagando. Entonces, si el gobierno no paga, se retrasa en el pago de la deuda, digamos que no consiga los 800 millones para enero. No quiero dejar la idea de que no lo va a conseguir, porque puede decidir congelar el presupuesto de educación y el de salud, o hasta recortarlo para pagar los 800. Pero suponiendo que no lo pague en enero y caiga en un impago, o este año no pague una parte, ¿qué es lo que sucede? De inmediato, el Fondo Monetario Internacional le dice al mundo que el gobierno de El Salvador es un gobierno irresponsable, que nadie le preste. Le congelan todos los préstamos y le congelan los desembolsos de los préstamos ya aprobados. Si hay un préstamo que ya está aprobado y hay que ejecutarlo en 2 años y le han dado la mitad del dinero, el resto se lo congelan. ¿Por qué? Es un gobierno que no está pagando. Queda mal a nivel internacional y le congelan. Y eso es peligroso, porque el gobierno siempre necesita crédito. Lo segundo es que el sistema bancario, porque hay que ver a quién le debe el gobierno. El gobierno le debe la mitad de la deuda pública, de los 24.000 y pico de millones, la mitad, un poquito más, como 51%, es externa. Y la otra mitad es interna. Debe afuera y adentro. Externa es a gobiernos,
a organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, el BESI de Centroamérica, y a tenedores de bonos, la deuda privada, que le llaman comercial, y a bancos privados, pero sobre todo empresarios que compran bonos, que son papeles legales, ¿verdad? Los títulos de valores. Y la interna es con el sistema bancario y con las AFP. Y el dinero de las AFP es el dinero de la gente. A las AFP se le debe mucho dinero. Creo que está por encima de los 6.000 millones. Y bancos como el Agrícola y otros. Bien, si no paga, si retrasa el pago, entonces ¿qué va a hacer la banca nacional de inmediato? Incluso la internacional. La internacional puede subir los intereses para desquitarse. Pero la nacional inmediatamente sube los intereses. Es decir, los dueños del Banco Agrícola se reúnen y dicen, bueno, el gobierno no nos está pagando, suponiendo que se retrasen el pago aquí, entonces hay que subir los intereses para desquitarnos con la gente que tiene crédito. Entonces una persona que tiene un crédito del Banco Agrícola y paga una cuota mensual de $100, la va a ver de 140 o de 130. Un pequeño empresario, un mediano o un grande va a tener que pagar más. El Banco Central no fija la tasa de interés, la fija el sistema bancario. O sea, la fija supuestamente el mercado, pero aquí la fijan 3 bancos que tienen el 70% de los depósitos. Uno de ellos es el Agrícola, que tiene el 40%. Entonces se desquitan con la gente, suben los intereses. Y para la gente, ¿qué eso significa eso? Tener que pagar crédito más caro. Lo que pasó en Estados Unidos por allá por el 2008. Un montón de gente que no pudo pagar la vivienda y perdió la vivienda. Y viene un problema ya para la población que tiene crédito. La mayoría de la gente no tiene, pero la población que tiene crédito. Los empresarios con crédito. El propio gobierno que le debe el Banco Agrícola va a tener que pagar intereses más caros si es que retoma el pago, ¿verdad? Y para los empresarios es un incremento del costo de producción. O sea, del costo, no para producir un bien, digamos, depende. Del costo, o una industria o un comercio que tiene que pagar un crédito más caro, entonces sus utilidades bajan y eso significa que va a vender más caro los productos. O sea, al final siempre es el consumidor. Terminamos en la gente. Sí. Todo este enredo de variables económicas termina en que el que tiene un crédito lo paga más caro y en que el pueblo paga los alimentos más caros, los bienes y los servicios más caros. Si el gobierno no paga, pero también depende de cómo sea. Si no paga por una semana y después resuelve, no hay problema. Pero si es un default, como le dicen, prolongado, entonces el impacto es fuerte. Y la gente afectada en su capacidad de consumo compra menos, ¿verdad? O sea, una persona que paga hoy $100 de crédito y tiene que pagar 150, hay $50 que no lo puede destinar ya a comprar alimentos. Entonces bajan las ventas de las empresas. En general cae el consumo privado, consumo de la población. La venta de las empresas, la ganancia de las empresas, la inversión, la producción y el empleo. Eso significa crisis económica. Entonces este tipo de cosas son muy peligrosas. Sí. Por eso el Estado, yo creo que el gobierno se va a esforzar por pagar su deuda. Y el impacto puede ser más en el sentido de descuidar otro tipo de inversiones, sí, que también son negativas. Claro. Vamos a hacer una pausa en este momento, César, y cuando regresemos usted va a tener la oportunidad de participar en este espacio. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
7:31 a.m. Gracias a usted por continuar en sintonía del espacio de la entrevista. Estamos hablando con César Villalona, economista, sobre el Bitcoin y el riesgo país. Si usted quiere participar en esta entrevista, puede hacerlo en este momento. Marque nuestros números 2275-9501, 2275-9502. También está habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Recuerde también que esta entrevista la estamos transmitiendo por Facebook Live. Ahí también puede dejarnos sus mensajes, sus preguntas. Tenemos ya una participación, es una llamada. Buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, el tema de la deuda externa del país, para poderla entender, tenemos que separarla. ¿Cuánto heredó este gobierno de los gobiernos anteriores? Ahora, vamos a separar la porción del crédito que está haciendo en este momento este gobierno, que apenas lleva 3 años. Partiendo de ese hecho, vamos a segmentar cada uno de las porciones y vamos a ver las responsabilidades para poder entender y no responsabilidad de todo el pago de intereses sobre una deuda sobre deudas heredadas. Claro, es la responsabilidad de este gobierno honrar la deuda con los organismos internacionales. La otra parte es la recuperación de aquellos desfalcos que han habido para poder amortizar la deuda. Tenemos ahí de que solo los 4 gobiernos de Arena se robaron 13,000 millones de dólares, más los 2 gobiernos del frente, unos 8,000 millones. Solo con eso ya pagamos la deuda externa. Por ahí creo que tiene que apuntarle este gobierno a recuperar realmente todos aquel desfalco que hubo de los activos de este gobierno. Las nuevas políticas que tienen que tomar en cuenta en este momento es prácticamente hacer más eficiente la economía, ya no seguirse endeudando, crear mecanismos que generen dinero, como reactivar el agro, apuntarle a fortalecer aquellas instituciones, por ejemplo el banco hipotecario, el banco de fomento, hacerlos más comerciales y que generen más dinero que pueda ser llevado para amortizar las deudas. La banca nacional, los 2 bancos que han quedado, en su momento fueron utilizados como caja chica de los gobiernos. Eso pues se golpeó las economías de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted también. Tenemos audios también, vamos a escucharlos. Buenos días, Radio UCA. Ante las explicaciones que el licenciado Villalona está dando respecto a las consecuencias del impago sobre la población con el aumento de intereses, el encarecimiento de todo, lo primero que la población piensa es: ¿y yo por qué voy a pagar las consecuencias del impago con una deuda en la que no tengo nada que ver? Eso es totalmente falso y es lo que la población a veces no comprende. La deuda que el Estado tiene es una deuda de todos. Entonces, el problema es la responsabilidad de los que administran el Estado y que adquieren esa deuda a nombre de todos los salvadoreños. Ellos probablemente no la van a pagar de la misma manera que el resto de la población, pero la deuda es de todos, de la población, que es la que constituye el Estado salvadoreño. Y si no funciona de esa manera, que haga las aclaraciones el licenciado Villalona. Gracias, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a leer un mensaje, dice: buenos días, el Estado no produce casi nada y por lo tanto solo genera gasto. Al contratar a ejércitos de correligionarios y amigos solo genera más deuda. Ejemplo, el nuevo DOM, siendo muy ineficiente. Lo que tiene que hacer el Estado es disminuir los empleados públicos, excepto salud, maestros y policías, y mejorar las condiciones para que la empresa privada contrate. Eso solo se logra dándole confianza a las empresas. Otro mensaje: buen día, este gobierno ofrece que superará las expectativas con la reforma al sistema de pensiones. ¿Cómo será posible bajar utilidades o nacionalizar las AFP?
si estas están comprando deuda de corto plazo al gobierno. Las AFP son acreedores del Estado. Gracias, César. Tenemos otro audio. Vamos a escuchar. Muy buenos días. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a César. El día de ayer, uno de los sindicalistas en una entrevista matutina decía que no veía problema en que el Estado manejara los fondos de las AFP, pues a su criterio el gobierno no iba a quebrar y no veía que fuera a quebrar. ¿Qué opinión le merece esto? Y lo segundo es que, puesto que hay una deuda interna del Estado, ¿verdad?, en el país, ¿qué tan viable y qué impacto tendría que, tal cual hemos visto que gobierna este presidente, a través de un decreto, a través de la Asamblea Legislativa, ponga un límite a los intereses que los bancos puedan cobrar sobre los préstamos? ¿Y qué impacto tendría si saliera una ley como esa? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por sus participaciones. César. Sí, voy a contestar la última pregunta. El Banco Central podría ser el que fije la tasa de interés si se modifica la ley orgánica del Banco Central. Eso lo puede hacer la Asamblea Legislativa, darle la facultad de fijar los intereses. El Banco Central tuvo esa facultad hasta el año 1993, cuando en el gobierno de Cristiani se le quitó. Entonces sí se puede. Y si es así, la banca privada no podría subir la tasa de interés en caso de que haya un impago. Esa es una medida. Ahora, eso significa una confrontación con el sistema bancario y también podría llevar a un daño, sobre todo a la banca más débil, ¿verdad? Porque si el gobierno no le está pagando y la banca no puede subir los intereses, lo que va a caer son las utilidades del sistema bancario, o puede llegar a tener pérdidas. Y eso es riesgoso para la población. Por donde quiera hay un enredo. Si no paga y suben los intereses, el pueblo se afecta. Y si no pagan si el gobierno no paga y los intereses no lo suben, se ve afectado el sistema bancario. Y el sistema bancario maneja dinero de la gente, de las instituciones, incluso del propio gobierno. Entonces un colapso también tiene un impacto económico negativo. Por eso lo mejor es que pague el Estado, que pague la deuda. Entonces, eso para contestar esa pregunta. Sobre el tema de la herencia de la deuda, yo creo que tal vez algún día hagamos un programita sobre la historia de la deuda, por lo menos de los últimos 30 años. Nosotros manejamos bien esos datos. Solo quiero adelantar una idea, así, muy breve, porque no tenemos tiempo. El gobierno que más aumentó la deuda, que la aumentó mucho, fue el de Francisco Flores. La deuda creció más de 90%, casi se duplicó en el gobierno de Flores. En el de Cristiani no creció tanto porque le hicieron una gran condonación cuando terminó la guerra. Y hubo un aumento, pero no tanto. Y en el de Calderón solo subió más de 40% en el año. Luego, en el de Flores sí, y sobre todo de bonos. Y en el de Saca se generó una situación que fue la siguiente. En el año 2016, en el año 2006, esto es importante aclararlo, ha pasado mucho tiempo, pero para nosotros como ayer. En el año 2006, 48 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de Arena, PCN y PDC, incluyendo algunos que hoy son diputados de Gana o son dirigentes de Gana, el partido del presidente de la República, aprobaron el fideicomiso de obligaciones previsionales. Eso quiere decir que aprobaron que las AFP a partir del año 2007 le prestaran obligatoriamente dinero al gobierno, obligatoriamente, que le compraran certificados de inversión, para con ese dinero el gobierno pagar las pensiones del sistema público, del Seguro Social y del INPE. ¿Por qué el gobierno tenía que pagar la pensión del INPE y el Seguro Social? Porque cuando surgieron las AFP en el 98, a la gente la movieron, a la mayoría, a cotizar a las AFP. A los menos de 36 años le dieron opción a una franja de la población de 36 a 50 mujeres y 55 hombres, y la gente se movió a las AFP. Y el Seguro Social y el INPE en el 2001 ya no podían pagar pensión, y Flores comenzó a pagarla con bono. Por eso creció la deuda también en el proyecto, en el gobierno de Flores, entre el 2001 y el 2006, con bonos, más de 1.200 millones. O sea, una privatización de las AFP, de los fondos de pensiones, quebró dos instituciones públicas y les trasladó al Ministerio de Hacienda el pago de pensión,
porque ahí ya casi no había ahorrante y había que pagarle pensión a más de 90,000. Entonces, con el gobierno de Saca se decidió que no fuera vendiendo bonos, sino que las AFP le prestaran al gobierno. Y en eso se fue el gobierno de Saca, llegó el de FUNE y llegó el de Serén, y el fideicomiso no se quitó, porque es como la dolarización. La dolarización viene del 2001. No podemos decir que este gobierno ha dolarizado, el que tenemos en este momento. Sencillamente es una herencia la dolarización. Entonces, todos los años las AFP le compran certificados de inversión hasta el año 2017, que es un problema ya de pago a las AFP. Si quitáramos la deuda de pensión, esa deuda de las AFP, nosotros tuviéramos una deuda pública que anduviera por los 18,000 millones de dólares, más o menos de 18,000 millones de dólares. Entonces es un crecimiento automático, y eso le cayó al gobierno de FUNE y le cayó al gobierno de Sánchez Serén, un crecimiento automático de la deuda de pensión. Si quitas esa deuda, en esos dos gobiernos el crecimiento de la deuda fue pequeño. Incluso en el gobierno de Serén pasó del 67% del PIB al 73%, 5 puntos porcentual, y fue fundamentalmente por pago de pensión. El ministro de Hacienda se encargó de aclarar eso un montón de veces, que era ese el problema. Y con la reforma de pensión del 17, ese problema se aminoró, porque ahora se creó una cuenta solidaria en las AFP de la gente que cotiza, y de ahí sale el pago de la pensión del sistema público. Entonces ya el endeudamiento con las AFP no es tan importante. Ahora es más el pago. Se le paga porque es una deuda acumulada que hay que pagarle. Estaba para 30 años, creo que la subieron a 50. Todos los años hay que pagarle. Pero ya no hay que echar tanto manos de esos fondos. Desde el año 18 ya no hay que echar mucha mano de esos fondos. Entonces esta es una aclaración importante que yo creo que hay que hacer, porque una cosa es una deuda obligatoria creada por este mecanismo que tiene que ver con la privatización de las pensiones, y le tiraron el problema al Ministerio de Hacienda desde el año 2001. Y otra cosa es cómo está creciendo la deuda ahora con este gobierno. Con este gobierno no tiene nada que ver con las AFP, porque este gobierno heredó la reforma del 17 y ya con el Fondo Solidario se resuelve buena parte del pago mensual y anual de la deuda. Con este gobierno ha crecido sobre todo por la pandemia del año 2020. A mí me parece correcto que le hayan aprobado 2,000 millones de dólares de deuda, la Asamblea Legislativa, porque había que enfrentar la pandemia. Lo que llegó en el 2020 no es culpa del gobierno, ni del pueblo salvadoreño. Aquí llegó el COVID-19, un problema económico internacional que afectó la economía, y había que endeudarse. Entonces ese es un crecimiento que es entendible. No estoy haciendo el manejo de la cifra para hacer una acusación. Entonces es entendible. Ahora, se le aprobaron 1,000 millones adicionales ya a los diputados de derecha, que se demostró que no era necesario. ¿Por qué se demostró? Porque resulta que la Corte de Cuentas dice, y aquí toco el tema de la corrupción, que del informe de tesorería del año 2020, donde se dice que el gobierno gastó 8,009 millones, eso dice el informe de tesorería, 8,000, nunca un gobierno había llegado a 8,000 millones. En el año 19 el gobierno manejó 7,600 y pico de millones. Hay 1,000 que no tienen soporte contable. Es decir, que hay 1,000 millones sobre los que el Ministerio de Hacienda no puede rendir cuenta. Eso es indicio de corrupción. Estoy hablando de este gobierno. Ahí está en la lista que llegó de Estados Unidos, todo lo que ha sacado la prensa alternativa de la sobrevaloración de compra, el tema hasta un funcionario lo quitaron que estaba haciendo un negocio, el que estaba en el fondo de aquel de medioambiental, Coque Aguilar creo que le dicen, nice. Y montón de manejos no transparentes de los recursos. Hay muchos indicios de corrupción, incluso la ley de salud que permite que no, o que impide, mejor dicho, que no se ventilen los casos de corrupción en el sistema de salud mientras haya emergencia, es una expresión de que algo están ocultando. Entonces hay 1,000 millones de dólares que no se sabe si fueron sustraídos de los fondos públicos en el año 2020. Eso no está aclarado, porque no dejan que la Corte de Cuentas audite. En el marco de la pandemia renunció el ministro de Hacienda, renunció el viceministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, la superintendencia del sistema financiero. El nuevo ministro que llegó no le rindió cuenta a la Asamblea, la policía no le llevó por apremio, no se respetó a la Asamblea Legislativa, y cerramos 2020 con mucha oscuridad. Ahora está también el control del Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces hay muchos indicios, llamémosle así, de corrupción, incluso la sobrefacturación de
del paquete de alimentos, que valía $30, y el Ministerio de Agricultura lo facturó en 90. Y fueron 208 millones según el informe, la memoria de labores, de los cuales 140 millones pueden haber sido mal utilizados. Bueno, hay una enorme cantidad de casos, llamémosle indicios, que implican, también otros indicios son la sustitución del fiscal, que está investigando el caso de corrupción. No me interesa defender al fiscal destituido, pero llama la atención que se le quitó, sin haber cometido ilícito, sin hacerle un antejuicio, sin quitarle el fuero, y el otro eligieron al otro de inmediato, cuando para elegir a un funcionario de ese nivel se reciben currículum, se hacen entrevistas, etc. Todo eso ha sido ilegal, todo eso. Entonces, algo están encubriendo. Por lo tanto, yo no espero que este gobierno vaya a recuperar dinero que haya sido sustraído por gobiernos anteriores. Primero eso hay que demostrarlo, hay que investigarlo. Incluso lo que yo estoy señalando aquí de la Corte de Cuentas son indicios, porque uno no puede acusar, yo no me atrevo a decir tal funcionario es corrupto. Lo que hay son indicios, sospechas de corrupción. La Corte de Cuentas es la que tiene que resolver eso, si la dejan auditar. Y la Fiscalía, pero esta Fiscalía no se ve que vaya por ahí. Entonces, bueno, eso siempre hay que aclararlo, porque no es, a mí me parece muy ligero también hacer las acusaciones de corrupción. Y si la hay, entonces se afecta a la finanza pública. Así es, teníamos también, vamos a ver si nos queda espacio para por lo menos un audio, porque nos han enviado más, pero vamos a escuchar uno de ellos. Buenas, sí, fíjese que el Bitcoin, digamos, al final saber, ¿verdad?, que podríamos querer ver constancia de cómo se ha utilizado ese dinero, cómo podemos hacer el que se emplea en el Bitcoin. Y también yo he intentado y no he podido obtener los $30, que saber si todavía los dan. Vea. Bueno, muchísimas gracias por su participación. César, volvemos nuevamente al tema con el que iniciamos del Bitcoin, ¿verdad? Sí, fíjate que yo no sé si lo dan de nuevo. Esa pregunta no la puedo contestar. No sé si hay planes del gobierno. Yo sé que el gobierno entregó $30 en Bitcoin a quienes bajaron la aplicación digital. No he escuchado de una nueva entrega. Lo otro es, la pregunta era ¿cuánto se ha gastado? Algo así. Sí. La información, digamos como pública, es que el gobierno regaló $30 a 3 millones de personas, pero en Bitcoin. Y en ese momento lo compró, eso da $90 millones, que lo sacaron de un préstamo que tenía Bandesal. Y eso, el Bitcoin estaba en 49,000 por uno cuando eso se hizo. Hoy está en 38. Entonces, 90 millones es el gasto. Después uno ve Twitter del presidente de la República donde dice hoy compramos, no compramos, pero nosotros no tenemos información. No hay transparencia en el manejo de esos recursos. No hay recursos del presupuesto destinado a eso. No hay ninguna partida presupuestaria para estar comprando Bitcoin. Entonces yo realmente no sé si están comprando o no están comprando Bitcoin. Es una información que para nosotros es muy difícil de conseguir. No tenemos acceso a esa información porque un Twitter del presidente o el ministro de Hacienda no me da ninguna información confiable. Ahora, había una pregunta que yo no había contestado sobre las pensiones. Sí. A mí me parece que sería bueno que el Estado administrara los fondos de pensiones. Eso sería lo ideal. Y este gobierno tiene la correlación política para nacionalizar la administración de los fondos, porque se requieren 43 votos en la Asamblea Legislativa para aprobar una ley que haga desaparecer a las AFP y que el Estado administre los fondos. Eso me parece. Yo estoy a favor de que el Estado administre, no una empresa privada. ¿Por qué? Porque una empresa privada administra ese dinero con ganancia, pero gana dinero de esa administración, cobra una comisión y se gana millones de dólares. El Estado lo puede administrar sin ganancia y sin pérdida. Es decir, agarra el dinero de la gente, lo administra un ente público, saca una comisión chiquita porque hay que pagarle salario a esa oficina, la energía eléctrica, el agua potable, una comisión pequeña, y no tiene fin de lucro. Entonces eso deja más dinero en el fondo.
Entonces aquí hay que nacionalizar eso. Si hay correlación y si hay... Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Yo soy de los que abogo por un sistema público de pensión, pero tiene que ir acompañado de otras medidas, como subir la aportación patronal, etcétera, para que sea sostenible. El Estado no tiene, esos fondos no tienen por qué quebrar. Si el Estado, por ejemplo, tiene problemas del pago de la deuda, tiene que ver con la deuda del gobierno central o de algunas autónomas, no de esta institución que administra los fondos de pensión. Es decir, ¿quién debe dinero en el Estado? Debe dinero la CEL, debe dinero ANDA, bueno, que lo pague con sus ingresos, con sus utilidades, la CEL. Debe dinero el gobierno central, bueno, la tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Eso lo paga con los ingresos que obtiene de los tributos. Y los fondos de pensiones que se manejan en una institución autónoma descentralizada, con representación del Estado, de la población que cotiza y de la población jubilada, y puede hasta haber una mínima representación privada. Y entonces pone un ente público que administra esos fondos. Eso no se mezcla con la finanza pública. Eso no se puede mezclar con los fondos que maneja el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda maneja dinero del presupuesto. Y aquí estamos hablando de pensión que tiene que estar separado. Por lo tanto, no tiene que haber una quiebra, si eso se administra bien. Ahora, si ese dinero se agarra para otra cosa, entonces es un mal funcionamiento ya del gobierno. Pero uno no tiene por qué esperar que el gobierno vaya a agarrar dinero de ahí, porque eso es para otra cosa. El gobierno no tiene por qué agarrar dinero de la CEL. La CEL es una institución pública autónoma, ¿verdad? Si la CEL le va a pasar recursos de sus utilidades para un subsidio, bueno, se puede, si lo aprueba la Asamblea, digamos, para subsidiar la energía, etcétera. Pero una institución autónoma es una institución que maneja los fondos de manera descentralizada. Entonces no tiene que estar en riesgo los fondos de pensiones manejados por el Estado. Así es. César, ya para ir finalizando, quisiera regresar también al tema del Bitcoin como última pregunta. Ya desde septiembre pues del año pasado que se aprobara esta ley Bitcoin y también el lanzamiento de la billetera Chivo. ¿Qué evaluación puede hacer usted a estos meses donde pues ya no escuchamos hablar mucho sobre que la gente está utilizando esta billetera? Y una de las apuestas del gobierno, recuerdo, era que se moviera también a través de esta billetera la entrega de remesas. ¿Ustedes han hecho una evaluación en este tema? ¿Saben si se está utilizando la billetera para enviar y recibir remesas? Bueno, el Colegio de Economistas hizo un sondeo de una buena cantidad de empresas de muchos departamentos del país y de diferentes tamaños, grandes, medianas, pequeñas, incluyendo el sector agropecuario, cooperativas agrícolas. Y la conclusión que sacó es un sondeo sobre el Bitcoin, salió en la revista por ahí por el mes de febrero, creo, es la siguiente. Primero, no hay precios en Bitcoin, ni hay tarifas de servicio en Bitcoin. Por lo tanto, el Bitcoin no es unidad de cuenta, no, que es una función del dinero. Segundo, no se detectaron salarios prácticamente en Bitcoin, en casi ninguna empresa, incluyendo en el sector público. El salario del ministro de Hacienda no está en Bitcoin, ni el salario del presidente de la República, está en dólares. Y el de los diputados que aprobaron la ley. Por lo tanto, no es medio de pago el Bitcoin. Y las pensiones tampoco. Entonces, ni es unidad de cuenta porque no hay precios en Bitcoin, ni es medio de pago, que son dos funciones del dinero. Tercero, se detectó ahorro como el 1%, menos del 1% de los ahorros. O sea, prácticamente no hay ahorro en Bitcoin. Casi todo está dolarizado. Hay que tomar en cuenta que los ahorros andan por los 12,000 millones de dólares en el país. Esa es la cifra de ahorro. Y cuarto, menciono los ahorros porque es una función del dinero que también es reserva de valor. No la tiene el Bitcoin, ya llevo 3. Ni unidad de cuenta, ni medio de pago, ni reserva de valor. Y cuarto, como medio de intercambio, los 90 millones no tienen ningún peso en la economía nacional. El dinero que circula en el país en dólares, el medio circulante, en dinero y en pagadero por cheque o tarjeta, el dinero es monedas y billetes en poder del público, más lo que se puede pagar con cheque, depósito a la vista, y
por tarjeta de crédito, que también se pueden hacer pagos de débito, son más o menos 5.400 millones de dólares. 90 millones no es ni el 1%. Por lo tanto, el Bitcoin no existe. En términos reales, es una ficción. Este país está totalmente dolarizado. Las 4 funciones del dinero la tiene el dólar: unidad de cuenta, medio de pago, medio de atesoramiento, reserva de valor y medio de intercambio. Bien, entonces hay una ley y hay una realidad, ¿verdad? No, el Bitcoin no es dinero. En realidad nunca ha sido dinero, es un activo digital. Es decir, una persona que tiene un Bitcoin en este momento tiene $38,000. Es como que tuviera un terreno valorado en $38,000 o una casa, y mañana puede bajar o puede subir de valor. Pero no se está utilizando en términos prácticamente para nada. Y la gente que agarró los $30 en Bitcoin, esto no lo investigó el Colegio de Economistas, pero ha salido una investigación en estos días que hizo, parece que una institución de Estados Unidos, no recuerdo, y ha sido publicada. La gente gastó ese dinero, como el 80%. Es decir, yo bajé mi aplicación, digamos, me pusieron los $30 y compré en una farmacia. Y ya jamás, porque donde yo trabajo me siguen pagando en dólar. Entonces yo no tengo Bitcoin, yo lo tuve porque me lo regaló el gobierno, ¿verdad? Entonces yo le agradezco al gobierno que me regaló $30, como la canasta de alimentos. Pero ya la consumí y ya no tengo más alimentos. O ya me gasté los $30 en Bitcoin y ya no tengo más Bitcoin. Entonces la gente no es usuaria. Una cosa es que haya bajado la aplicación y haya utilizado esa transferencia que le hicieron. Y otra cosa es que siga utilizando el Bitcoin. Ser usuario es usarlo. Eso no existe prácticamente. Eso se está manejando en un sector. Solo hay que ir a un comercio y ver quién paga en Bitcoin. O sea, no tiene peso en la economía nacional. Eso no se ha abierto paso. Para mí la ley es un fracaso desde el punto de vista de lo que dijo el gobierno. De lo que dijo el gobierno que iba a suceder. Y el mismo presidente se ha encargado de decir que ni habrá salario, ni habrá pensión, ni habrá precio en Bitcoin. Y lo acaba de ratificar hace como 15 días. Pero la ley dice que es una moneda de curso legal. Por lo tanto, podría haber salario, o debería, y deberían haber precios. Entonces el presidente vota la ley cada vez que habla, porque él no puede decir no habrá precio en Bitcoin, porque una moneda, una de sus funciones es que los precios se fijan en esa moneda. Por ejemplo, si aquí tuviéramos colones y dólares, si no tuviéramos totalmente dolarizado, sino que fuera una integración monetaria, los precios de los productos y las tarifas de los servicios estuvieran en dólares y en colón. Pero como no hay colón, están en dólares. Entonces no hay colón. Este país está dolarizado. No hay integración monetaria, hay una dolarización. Y como no hay precio en Bitcoin, seguimos dolarizados. Como no hay salario, seguimos dolarizados. Yo creo que el Bitcoin sigue siendo como una ficción. Es como una promesa que el presidente la va a mantener hasta el 24. Una promesa de que el país va a mejorar por esto. Sigue siendo una oferta de campaña electoral, porque ya la campaña electoral comenzó. Comenzó con el estado de excepción. Ya estamos en campaña. Entonces se sigue prometiendo ahora una ciudad Bitcoin. Y en eso se van a mantener, que unos bonos Bitcoin. Pero no. En el caso de la remesa, parece que eso no tiene ningún peso tampoco. La información que salió, no recuerdo cuál es el dato. Las remesas son $7,000 millones. Y yo creo que ni el 1% se ha movido en Bitcoin. Es decir, que ni siquiera hay confianza de la gente que envía remesa. Entonces, por el momento, lo que podemos decir es que este país sigue dolarizado y con una promesa del gobierno de que tendremos Bitcoin. Así es. Bueno, muchísimas gracias, César, por habernos acompañado y haber abordado este tema importante para quienes nos escuchan. Muchas gracias. Gracias a usted también por estar en sintonía de YSUCA. Y recuerde, ahí está la entrevista en nuestra página de Facebook. Ahí puede volver a verla y escucharla y también a compartirla. Que tenga un excelente día. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la vida.